La historia de Cristian Nodal y Ángela Aguilar parecía sacada de un cuento de hadas. Suscríbete si amas a Ángela Aguilar. La boda, un evento íntimo pero de una opulencia sin precedentes, sorprendió a todos los presentes. Ángela lucía radiante en un vestido diseñado por los más grandes de la moda, mientras que Nodal, fiel a su estilo, emanaba una elegancia que dejó sin palabras a más de uno. Desde el exterior, todo parecía perfecto, pero tras las luces y las cámaras, la realidad era mucho más compleja. Los primeros meses de matrimonio fueron un despliegue de felicidad ante los medios. La pareja se veía inseparable, sonriendo en cada evento público y posando para las cámaras. Sin embargo, poco a poco comenzaron a aparecer grietas que solo Nodal notaba. Aunque vivía rodeado de lujos y una vida que muchos envidiarían, empezó a sentir un vacío que no podía ignorar. Cada vez que regresaba a casa después de una aparición pública, la sensación de desconexión crecía. Una noche, mientras estaba solo en su estudio, los recuerdos de Kazu invadieron su mente. Su relación con ella había sido intensa, apasionada, y Nodal no podía dejar de añorar aquellos momentos. Con Ángela había dulzura y cariño, pero algo faltaba. El problema no era Ángela, era él. Nodal comenzó a darse cuenta de que se había apresurado al casarse, impulsado por la presión social y las expectativas del mundo del espectáculo. Aunque amaba a Ángela de una manera, sentía que había tomado la decisión equivocada. Mientras el matrimonio avanzaba, las tensiones entre ellos se hicieron más evidentes. Las pequeñas discusiones comenzaron a convertirse en peleas más grandes y profundas. Ángela, siempre optimista, notó que algo andaba mal, pero no sabía cómo abordarlo. Nodal, por su parte, estaba atrapado en un dilema interno, incapaz de admitir que su corazón ya no estaba completamente en la relación. La sombra de Kazu seguía presente, lo que complicaba aún más su situación. A pesar de sus esfuerzos por salvar el matrimonio, Nodal sentía que estaba perdiendo una parte de sí mismo. Intentaba ser el hombre que Ángela merecía, pero sabía que no podía fingir por mucho más tiempo. Las cenas familiares, que al principio le parecían emocionantes, se convirtieron en eventos tediosos, y sentía que su libertad creativa estaba siendo sofocada. Ángela lo quería con todo su corazón, pero Nodal no podía ofrecerle lo mismo. La presión de mantener una imagen pública perfecta empezó a afectarlo. Con cada aparición, se sentía más agotado, como si estuviera viviendo una vida que no era la suya. La conexión con Ángela, que alguna vez había sido fuerte, se desvanecía, y Nodal comenzó a cuestionarse si alguna vez había estado realmente enamorado de ella. Las expectativas de la familia Aguilar y del público en general pesaban demasiado sobre él. En medio de su confusión, Nodal recordó los momentos que había compartido con Kazu. Su relación con ella era salvaje, impredecible, pero también real. No había expectativas ni presiones, solo dos personas siendo ellas mismas. Cada vez que recordaba esos momentos, sentía una mezcla de añoranza y remordimiento. Sabía que con Ángela no tenía esa misma conexión visceral, y eso lo estaba consumiendo. Con el tiempo, Nodal comenzó a distanciarse emocionalmente de Ángela. Aunque intentaba seguir adelante por respeto a ella, cada día que pasaba se volvía más difícil. Las discusiones triviales se intensificaban, y la chispa que alguna vez los unió se había extinguido por completo. Nodal sabía que no era justo para ninguno de los dos continuar con la farsa, pero temía el impacto que tendría la verdad. Finalmente, Nodal reunió el valor para enfrentarse a sus sentimientos y hablar con Ángela. En una conversación dolorosa, le confesó que no estaba enamorado de ella como debería, que aún tenía sentimientos por Kazu y que no podía continuar viviendo una mentira. Ángela, aunque devastada, lo escuchó en silencio, comprendiendo que también ella había sentido que algo no estaba bien desde hacía tiempo. La noticia de su separación fue un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo. Los medios no tardaron en especular sobre las razones detrás de la ruptura, señalando a Kazu como la posible causa. Los rumores sobre la relación entre Nodal y Kazu volvieron a cobrar fuerza, y el público quedó dividido entre apoyar a Ángela o a Nodal en esta complicada situación. A pesar de la tormenta mediática, Nodal decidió mantenerse al margen de los comentarios y concentrarse en su propia sanación. Sabía que había tomado una decisión difícil,
pero también que era la única manera de ser honesto consigo mismo y con Ángela. Mientras tanto, Ángela, aunque herida, comenzó a reconstruir su vida, enfocándose en su música y en su carrera. Con el paso del tiempo, Nodal intentó reconectar con Kazu. Aunque la situación no era fácil, ambos se dieron cuenta de que la conexión que habían compartido en el pasado seguía intacta. No era sencillo retomar lo que habían dejado atrás, pero ambos sabían que había algo genuino que merecía ser explorado nuevamente. La relación entre Nodal y Kazu comenzó a florecer de nuevo, pero esta vez con más cautela. Nodal sabía que no podía apresurarse como lo había hecho con Ángela, y decidió tomarse su tiempo para descubrir qué era lo que realmente quería en la vida. La música seguía siendo su refugio, pero ahora también buscaba la paz interna que había perdido durante tanto tiempo. Mientras el mundo seguía especulando sobre su vida amorosa, Nodal se concentró en su crecimiento personal. Aprendió de sus errores, reconociendo que había dejado que la presión externa lo llevara a tomar decisiones apresuradas. Ahora, estaba decidido a no volver a cometer el mismo error. Sabía que el camino hacia la redención sería largo, pero estaba dispuesto a recorrerlo. Kazu, por su parte, también había cambiado. Después de su ruptura con Nodal, había crecido tanto personal como profesionalmente. Aunque habían estado separados durante un tiempo, ambos comprendían que su conexión era especial, algo que no podían ignorar. Decidieron darle una segunda oportunidad a su relación, pero esta vez sin expectativas ni presiones. La vida de Nodal dio un giro inesperado. Después de meses de lucha interna, finalmente estaba en paz con sus decisiones. Sabía que la relación con Ángela había sido un error, pero también que había aprendido valiosas lecciones de esa experiencia. A medida que su vínculo con Kazu se fortalecía, comenzó a recuperar su pasión por la música y su sentido de identidad. A pesar de los desafíos, Nodal seguía adelante, enfocado en su futuro. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesto a enfrentar cada obstáculo con la misma intensidad que siempre lo había caracterizado. Ahora, con una nueva perspectiva, se sentía más preparado para enfrentar el mundo, sabiendo que había encontrado su verdad. Su relación con Ángela, aunque dolorosa, le había enseñado mucho sobre sí mismo y sobre lo que realmente buscaba en la vida. Ahora, con una nueva oportunidad junto a Kazu, estaba dispuesto a vivir de manera más auténtica, sin dejarse llevar por las expectativas ajenas. Aunque el mundo seguía observando cada uno de sus movimientos, Nodal ya no sentía la misma presión de antes. Con cada paso que daba, Nodal se sentía más libre. Sabía que su vida no sería perfecta, pero al menos ahora estaba siendo fiel a sí mismo. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz con las decisiones que había tomado. Cristian Nodal, atrapado en una espiral emocional, comenzó a notar que su vida con Ángela no era lo que imaginaba al principio. Aunque los primeros meses de matrimonio parecían perfectos a los ojos del público, en su interior, una tormenta de dudas y emociones no dejaba de crecer. Los recuerdos de su relación pasada con Kazu empezaron a invadir su mente, trayendo consigo una nostalgia que lo sacudía profundamente. Esa conexión visceral que había tenido con ella parecía ahora más importante que nunca, y cada vez era más difícil ignorar esos sentimientos. Mientras más intentaba convencerse de que había hecho lo correcto al casarse con Ángela, más se daba cuenta de que algo faltaba. Ángela era todo lo que cualquier hombre podría desear: talentosa, hermosa y profundamente cariñosa. Pero el amor que él sentía por ella no era el mismo que el mundo exterior veía. Era un cariño que, aunque sincero, no lo llenaba por completo. Una sensación de vacío empezó a apoderarse de él, y con el tiempo, ese vacío se hizo imposible de ignorar. Nodal comenzó a cuestionarse si la presión social y las expectativas del entorno habían influido en su decisión de casarse. Después de todo, Ángela era la pareja perfecta para muchos, ¿pero era perfecta para él? ¿O había tomado esa decisión en un intento desesperado por llenar el vacío que dejó Kazu en su vida? Cada día que pasaba con Ángela, sentía que se alejaba más de la persona que realmente era. Esa vida de lujo y eventos sociales deslumbrantes comenzaba a sentirse más como una prisión que como una celebración de su amor. Los desacuerdos comenzaron a aparecer en la relación, al principio como pequeños detalles sin importancia, pero pronto se convirtieron en problemas más profundos.
La pasión que alguna vez había entre ellos fue reemplazada por la rutina y la distancia emocional. Ángela, siempre optimista y esperanzada, empezó a notar que algo no estaba bien. Aunque intentaba mantener una actitud positiva, no podía negar que Nodal ya no era el mismo. Los eventos públicos que antes disfrutaban juntos se convirtieron en apariciones forzadas, donde la tensión entre ellos se hacía más evidente. Una noche, después de una discusión particularmente intensa, Nodal se refugió en su estudio. La música siempre había sido su escape, su forma de liberar sus emociones más profundas. Pero esta vez, incluso su guitarra le resultaba ajena. Las notas que solían fluir con facilidad ahora se sentían lejanas, desconectadas de la pasión que solía sentir por su arte. Recordó cómo solía componer junto a Kazu, esas noches improvisadas donde las ideas surgían sin esfuerzo, donde la creatividad fluía de manera natural. Con Ángela, por el contrario, todo parecía calculado. Cada paso, cada palabra, cada decisión en su carrera estaba meticulosamente planeada. Y aunque él admiraba su disciplina y profesionalismo, no podía evitar sentirse sofocado por ese control. Nodal era un artista que se movía por la emoción, por el impulso, y esa libertad creativa se estaba perdiendo en su vida con Ángela. La diferencia entre ellos se hacía cada vez más evidente, y lo que alguna vez fue una unión prometedora ahora se sentía como una carga. La familia Aguilar, con su legado y tradición, también comenzó a pesarle. Cada cena con ellos, cada evento familiar, lo hacía sentir que estaba rodeado de expectativas que no podía cumplir. Ángela hablaba con orgullo sobre el legado que debía honrar, pero Nodal, siempre rebelde y dispuesto a romper con las normas, no compartía esa visión. Poco a poco, esa diferencia de perspectivas se transformó en un muro invisible entre ellos. Mientras más intentaba adaptarse, más sentía que estaba perdiendo su verdadera esencia. Los recuerdos de Kazu se volvieron más frecuentes, más intensos. Recordaba esos momentos de complicidad, esas escapadas donde podían ser ellos mismos sin las presiones de la fama y la industria. Con Kazu, no había expectativas que cumplir, no había un legado que honrar. Solo estaban ellos dos, viviendo el momento de manera auténtica y sin pretensiones. Esa libertad que sentía con ella ahora contrastaba brutalmente con la vida que llevaba junto a Ángela. Las discusiones con Ángela se volvieron más frecuentes. Lo que antes eran desacuerdos triviales ahora se transformaba en enfrentamientos serios. Nodal, incapaz de lidiar con su conflicto interno, se sentía atrapado. Sabía que Ángela merecía más, merecía a alguien que la amara con todo su ser, y él ya no podía ser esa persona. La conversación inevitable llegó, y aunque fue devastadora para ambos, Nodal sabía que era lo correcto. Le confesó sus sentimientos, su nostalgia por Kazu y su incapacidad de seguir adelante en una relación que lo hacía sentir vacío. Ángela, aunque herida, entendió. Sabía que algo no estaba bien desde hacía tiempo, pero nunca imaginó que la raíz del problema fuera tan profunda. La separación fue dolorosa, pero necesaria. Ambos sabían que seguir juntos solo prolongaría el sufrimiento y evitaría que ambos encontraran la felicidad que merecían. Los medios, por supuesto, no tardaron en especular sobre las razones de la ruptura, y los rumores sobre Kazu y su influencia en la separación no se hicieron esperar. A pesar de la tormenta mediática, Nodal decidió mantenerse al margen. Sabía que lo importante era que finalmente había sido honesto consigo mismo y con Ángela. Sentía una mezcla de alivio y culpa, pero sabía que era el primer paso hacia la reconstrucción de su vida. Con el tiempo, comenzó a retomar el contacto con Kazu. No fue fácil, considerando todo lo que había pasado, pero poco a poco, la conexión que alguna vez compartieron comenzó a renacer. Las emociones eran intensas, pero esta vez Nodal decidió tomarse el tiempo para descubrir qué era lo que realmente quería en la vida. Ya no quería tomar decisiones apresuradas ni dejarse llevar por las expectativas de los demás. Quería ser fiel a sí mismo y encontrar un camino que lo hiciera sentir completo. A medida que Nodal se adentraba en su nueva etapa de vida, tras la separación de Ángela Aguilar, su carrera artística también comenzó a experimentar una transformación. En lugar de seguir los caminos convencionales del regional mexicano, donde siempre había brillado, empezó a explorar nuevas sonoridades.
Colaboraciones inesperadas con artistas urbanos y fusiones entre géneros lo llevaron a crear un sonido más experimental, más fiel a su estado emocional. Se adentró en la música más introspectiva, donde las letras reflejaban sus batallas internas, su nostalgia y la búsqueda de autenticidad. Esto, sin embargo, no estuvo exento de críticas. Los fans más tradicionales se sintieron desconcertados, mientras que una nueva audiencia joven y diversa comenzaba a interesarse por su evolución artística. La ruptura también le trajo un espacio de reflexión sobre la fama y las expectativas que conlleva. Había pasado los últimos años bajo el ojo constante del público, con cada uno de sus movimientos siendo escrutado por medios y fanáticos. Sin embargo, Nodal, que siempre había sido un espíritu rebelde, empezó a cuestionar lo que significaba vivir de acuerdo con las expectativas de otros. ¿Realmente quería seguir en ese ciclo de fama y presión? ¿O, por el contrario, era el momento de apartarse, aunque fuera temporalmente, para reconectar con su identidad y crear música más personal, más alejada de los focos? Durante este tiempo de reflexión, Nodal comenzó a viajar más, escapando a lugares que le ofrecieran anonimato. Sus escapadas a Argentina, la tierra natal de Cazzu, lo acercaron nuevamente al artista, pero también a una cultura diferente que le abrió nuevas perspectivas. Allí, lejos del ruido mediático que lo perseguía en México y Estados Unidos, encontró una calma que le permitió reconectar con su esencia. Las largas caminatas por las calles de Buenos Aires, los cafés tranquilos y la escena artística argentina lo inspiraron a escribir de manera más visceral y auténtica. Estas experiencias también comenzaron a influir en su música, incorporando elementos de rock argentino, tango y folclore sudamericano, expandiendo aún más sus horizontes creativos. Al mismo tiempo, su relación con Cazzu, aunque reavivada, no fue inmediata ni sencilla. Ambos habían cambiado durante su tiempo separados. Cazzu, por su parte, había consolidado su carrera como una de las artistas urbanas más importantes de América Latina, y estaba más enfocada que nunca en sus proyectos personales. La dinámica entre ellos ya no era la misma que antes, pues ambos estaban en diferentes momentos de sus vidas. Sin embargo, la conexión emocional y artística seguía siendo innegable. Comenzaron a colaborar en secreto, experimentando con sonidos y temas que iban más allá de las expectativas de sus respectivos géneros musicales. Esta colaboración artística fue un reflejo de su deseo de vivir de manera más genuina, sin las restricciones que habían sentido en sus relaciones pasadas. Al retomar el contacto con Cazzu, Nodal se enfrentó a otro dilema. ¿Podría el amor resurgir donde alguna vez floreció, o su relación estaba condenada a ser solo una inspiración para su música? Aunque los sentimientos entre ellos aún eran intensos, ambos sabían que la situación era compleja. Cazzu no quería ser vista como la causa de la ruptura entre Nodal y Ángela, y Nodal no quería que su regreso a la vida de Cazzu fuera percibido como un mero escape de su matrimonio fallido. Por esta razón, decidieron tomarse las cosas con calma, priorizando su arte y dejando que el tiempo les mostrara si estaban destinados a estar juntos o si sus caminos, aunque conectados creativamente, seguían rumbos diferentes en lo personal. Mientras tanto, Ángela, tras la separación, también vivía su propio proceso de sanación. A pesar del dolor de la ruptura, no dejó que esto interfiriera con su carrera, la cual siguió floreciendo. Incluso lanzó un álbum profundamente personal que, aunque no explícitamente, dejaba entrever las emociones que vivió durante su relación con Nodal. Su música, cargada de sensibilidad y autenticidad, fue aclamada por la crítica, consolidándola aún más como una de las figuras más relevantes de la música regional mexicana. Además, su enfoque en el legado de su familia y la tradición mexicana le brindó un sentido de propósito renovado. La relación entre Nodal y Ángela, aunque rota sentimentalmente, quedó en buenos términos. Ambos comprendieron que, aunque no estaban hechos para ser pareja, se respetaban como artistas y como seres humanos que habían compartido un momento importante en sus vidas. Eventualmente, incluso llegaron a hablar de colaborar musicalmente en algún proyecto futuro, mostrando una madurez y comprensión poco comunes en el mundo de la farándula. Para Nodal, el final de su matrimonio con Ángela y el redescubrimiento de su conexión con Cazzu marcaron un punto de inflexión en su vida. Este proceso lo llevó a redefinir lo que significaba el éxito, no solo en términos de fama y reconocimiento, sino en términos de su propio bienestar emocional y artístico. Sabía que el camino por delante no sería fácil,
pero estaba dispuesto a enfrentarlo con una honestidad que antes quizás le había faltado. Ya no se trataba de complacer al público, sino de encontrarse a sí mismo en medio de todo el caos que lo rodeaba. Este viaje hacia la autenticidad no solo afectó su vida personal, sino también la manera en que interactuaba con su música, con su público y, lo más importante, consigo mismo. No olvides suscribirte si amas a Ángela Aguilar.